Gálatas capítulo 6, verso 7, dice de la siguiente manera: no os engañéis. Ahí empieza ya el mensaje. Ya empieza diciendo, oiga, no se dejen engañar. No se dejen a ustedes engañar. No se engañen. No se engañe usted mismo. No se engañe usted misma. Ay, es que me engañaron. Ay, es que me hicieron. No, usted y yo a veces nos engañamos nosotros mismos. Dice la palabra del Señor: no se dejen engañar, no os engañéis. Dios no puede ser burlado. Nadie puede burlarse de la justicia de Dios. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Siempre, mis hermanos, se cosecha lo que se siembra. Porque el que siembra para su carne, y aquí ya vamos entendiendo por qué el mensaje de hoy se llama así, segaremos. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Y ustedes saben que a mí me gusta utilizar a veces dos versiones de la Biblia para poder entender mucho mejor el mensaje. En la Nueva Traducción Viviente dice de esta manera, si lo quieren poner ahí en la Nueva Traducción Viviente, el versículo 8 dice: los que viven solo para satisfacer los deseos de su propia naturaleza pecaminosa, cosecharán de esa naturaleza destrucción y muerte. Ahí está mucho más claro que el que siembra para la carne cosecha de la carne. Ahí está un poquito más ampliado. Si nosotros vivimos para sembrar y solamente satisfacer los deseos de nuestra naturaleza pecaminosa, pues ¿qué es lo que vamos a cegar o cosechar? Destrucción y muerte. Pero los que viven para agradar el Espíritu, del Espíritu cosecharán vida eterna. Y ahí dice: para los que viven, quiere decir que es aquí en la tierra. Ay, cuando yo sea un ser espiritual, sí voy a agradar a Dios. No, es aquí que es un ser terrenal. Y con su espíritu, y con su carne, y con su vida, va a agradar al Espíritu, y va a sembrar en el Espíritu, y del Espíritu va a cosechar vida eterna. Amén. Amén. Entonces ahí llegamos al versículo del mes. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Quiere decir que nos podemos cansar. Ya lo vimos en un mensaje, ¿verdad? Domingos atrás, sí, nos podemos cansar. ¿Será, pastor, usted también se cansa? Sí, mi hermano, a veces, muchas veces he querido tirar la toalla. Pero ¿sabe qué me ha sostenido? También sus oraciones. Sus oraciones me han sostenido. Y entonces todos nos cansamos, pero el Señor nos invita a no cansarnos. No nos cansemos pues de hacer el bien. Hacer el bien es hacer lo correcto. No nos cansemos de cosechar, no nos cansemos de sembrar en lo espiritual, en lo bueno, en lo agradable, en lo perfecto, pues a su tiempo segaremos, o sea, cosecharemos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. En la Nueva Traducción Viviente dice: por lo tanto, siempre que tengamos la oportunidad, hagamos el bien a todos, en especial a los de la familia de la fe. Hay una virtud especial. Cuando usted con sus hijos, de pronto, los que tienen más de uno, porque cuando son hijos únicos, pues no hay mucho que explicarles de esa forma. Pero cuando usted tiene 2, 3 o 4, 5, 6, qué sé yo, usted les dice: oiga, son hermanos, trátense, compartan, ¿verdad? Uno les dice eso a los hijos. Uno les dice: oiga, son de la misma sangre, compartan. Mire, si usted le compró un paquete de taquis a sus hijos y no compró 2, pues usted le dice: comparta con su hermano, comparta con su hermana, que son hermanos. ¿Cómo no se van a compartir? ¿Cómo no se van a ayudar si son hermanos? Fácil de entender, ¿verdad? Ahora, hay una familia espiritual que trasciende la natural. Y esa parte es un poquito difícil, mis hermanos. Porque si yo le digo aquí, vamos a suponer, voy a agarrar aquí a mi hermano Román. Si yo le digo a mi hermano Román que él y yo somos hermanos, pues él me lo va a decir: sí, pastor, está bien, por fe. Pero si él tiene un hermano en su carne, en su sangre, o una hermana, y tiene que escoger darle un pan a ella o un pan a mí, un pan a su hermano o un pan a su hermana, muy seguramente él va a escoger a su hermana de sangre y no a mí, ¿verdad?
¿Por qué? Porque aquí terrenalmente estamos familiarizados con lo que nos impacta aquí en esta vida terrenal. Pero la realidad, mis hermanos, es que todos un día vamos a colgar los guayos, los tacos, vamos a colgar el saco. Un día todos, mis hermanos, vamos a ir a la eternidad y allá, mis hermanos, solo vamos a estar los de la familia del Señor Jesucristo. Por mucho, yo tengo un hermano en la sangre, el hermano de sangre, hijo de papá y mamá, y por mucho que yo lo ame acá, lo máximo que puedo compartir esa hermandad son 80, 100 años, si Dios me los da. Pero voy a ser hermanos de todos ustedes por la eternidad, que son más de 80 años, más de 100 años. Así que desde ya tengo que empezar a mirarlos y empezar a entender que ustedes son mi familia en el Señor. Que tenemos un mismo Padre que se llama el Creador, el Dios de los cielos y de la tierra. Que estamos lavados y limpiados por la misma sangre que es la sangre del Señor Jesucristo. Miren, mis hermanos, como iglesia, y casi que esto no lo tenía ni escrito en mis apuntes, pero como iglesia, hasta que usted y yo, nosotros, toda la iglesia en el mundo entero, no entendamos que somos parte de la misma familia, nos va a ser un poquito más difícil avanzar como cristianos. Porque realmente es en ese entendimiento que podemos cautivar a un mundo sin Cristo, que podemos impactar a un mundo sin Cristo. Es cuando entendemos que usted y yo pertenecemos a una familia eterna. Usted y yo no somos de los Chavistán, ni de los Gómez, ni de los Ramírez, ni de los Martínez, ni de los qué sé yo, ¿cuántos apellidos hay? Usted y yo somos de los de Cristo. Amén. Y de Cristo está por encima de mi apellido. De Cristo está por encima de mi nacionalidad. Acá, mis hermanos, estamos entonces un grito los de México y ¡bah! Un grito los de El Salvador y ¡bah! Un grito los de Guatemala, un grito los de X allí y queremos como competir. Un grito los que somos de la nacionalidad del reino de los cielos de Cristo. ¡Oh! ¿Somos todos? Amén. Ya se acaba esa diferencia de apellido, se acaba esa diferencia de nacionalidad, se acaba esa diferencia cultural. El ADN que circula aquí por nuestro cuerpo es un ADN terrenal. Polvo eres y al polvo volverás. Pero el ADN espiritual es la sangre de Cristo y en esa tenemos que estar identificados todos y esa no se va a terminar. Si usted tiene en su sangre espiritual el ADN de Cristo es eterno. Amén. Y ese, hermano, tiene que ser algo que valga en su corazón. Tiene que ser algo que realmente usted le llene. Decir, entonces cuando la palabra dice que nosotros hagamos bien a todos, en especial a los de la familia de la fe, quiere decir que usted realmente me vea como su familiar. Amén. Y ahí es donde está duro. Ahí es donde está complicado, pastor, porque yo lo puedo apreciar a usted y todo, pero pues verlo como mi familiar, como que nos cuesta, ¿verdad? Se pone un poquitico complicado. Pero ese es el reto espiritual. Entonces, hacer ese bien, hacer lo correcto, Dios nos invita a entender que tenemos que cambiar un poco nuestra manera de pensar tan terrenal, tan limitada, y abrirnos a la familia de Dios, a lo eterno, a lo que realmente tiene un peso en la eternidad. Amén. Bueno, ahí vamos. Entonces ahí ya vimos que el libro de Gálatas nos dice que el que siembra para la carne, para su carnalidad, va a cosechar ¿qué? Muerte y destrucción. Y el que siembra para el espíritu, del espíritu va a cosechar vida eterna. Proverbios 28:8, si lo alcanzan a encontrar bien, y si no, allí mi amigo del computador, él sí es muy rapidísimo en eso. Proverbios 28:8 dice, el que siembra iniquidad segará, y la vara de su insolencia se quebrará. ¿Ya lo encontramos? Proverbios 22:8. 22:8. ¿Dije 28? ¿Y cómo es?
22. ¿Y yo qué dije? Proverbios 22, 8. Proverbios 22, 8, lo voy a leer otra vez entonces. El que sembrare iniquidad, iniquidad segará, y la vara de su insolencia se quebrará. En la Nueva Traducción Viviente, si es tan amable ahí rapidísimo, el mismo versículo nos lo explica en un lenguaje más contemporáneo. Dice, los que siembran injusticia cosecharán desgracia. Porque es que a veces cuando hablamos, nosotros los cristianos a veces nos envolvemos en un lenguaje muy lindo, muy espiritual, que tiene una razón de ser, pero que a veces no nos damos a entender. Iniquidad, ¿y eso por qué se come? ¿Y eso para qué sirve? Pues la iniquidad, mis hermanos, es el pecado sobre el pecado que va en contra de la voluntad de Dios y se vuelve una injusticia en su totalidad. Entonces el que siembra injusticia cosechará desgracia, nos dice la Nueva Traducción Viviente, y dice, y su régimen de terror se acabará. Por malo que sea el personaje, por mala que sea la personaje, por malo que sea la persona, porque haya hecho en esta vida hasta para vender un día ese régimen de terror, esa vara de iniquidad, esa vara de insolencia, se acabará. Podemos ver la historia de la humanidad y vemos que por muy malvados que haya sido alguien en el pasado, un día su vida se acabó. Ese régimen de terror de esa persona se acabó. Nadie puede en su propia terrenalidad, en su propia naturaleza humana, en su propia insolencia, vivir para siempre. Entonces ningún ser humano que viva para sembrar injusticia y maldad permanecerá para siempre en su maldad, sino que cosechará de ella para la eternidad, pues todo tiene un fin en esta tierra. Hay una vida después de esta vida, mis hermanos. La pregunta que nos podemos hacer hoy es, ¿qué cosecharemos? ¿Qué cosecharemos? Los jóvenes dicen, ¡uy, yo estoy joven! Ayer me dio risa con mi hijo porque estábamos hablando de una persona que falleció en Colombia, un conocido de mi esposa, un ex compañero de trabajo de ella, falleció ayer y tenía 50 años. Y estábamos con mis hijos y entonces mi hijo mayor preguntó, ¿y cuántos años tenía el señor? Y mi esposa le dijo 50 años. Dice, ¡ay, pero ya era muy viejo! Le dije, mi amor, 50 años no es tan viejo, no es tan grande. ¿Por qué? Porque para él, que tiene 11 años, 50 años suena lejos. Pero para los que ya estamos cerca de los 50, no, es un jovencito. ¿Cierto? Porque ya uno no los ve como tan grandes. Y yo le decía, hijo, si Dios nos da 100 años, 50 es la mitad. Está la mitad de la vida. Si Dios nos da 80, 40 es la mitad. Todavía no está tan viejo. Pero cuando uno está joven, cuando uno está jovencito, le parece que 40, 50 años, eso ya es muy viejo. Eso ya es muy grande. Sí, con mi esposa a veces nos ponemos a recordar cosas de nuestra infancia, de nuestra juventud, y yo le dije, no, yo estudié con una señora grande en tal cosa, y ella me dijo, sí, ¿cuántos años tenía? Le dije, tenía como 40, uy, no era tan grande porque yo ya tengo hoy en día los 40. Entonces como que uno en una época vio que la vida como que era, pero cuando ya nos vamos avanzando en años, nos damos cuenta que la vida no es tan larga, que no parece tan grande como uno la contempló cuando tenía 8, 10, 15 años. Que la vida realmente se vuelve un suspiro, un pestañear. Y entonces nos damos cuenta, mis hermanos, que por algo Dios está diciendo que nada de este mundo va a permanecer para siempre, sino solo el que tiene a Cristo en su vida, porque va a trascender de esta vida. La muerte será solamente un paso para la vida eterna. Pero lo que yo creo que usted ya me conoce, pero lo que yo no he dejado de predicar es que esa vida eterna no tiene que empezar el día que usted se muera. Esa vida eterna ya la podemos empezar a disfrutar desde acá. Ya podemos sentirnos eternos de la familia de Cristo. Entonces, Eclesiastés 11:8 dice, en la Reina Valera del 60, Eclesiastés 11:8 dice, pero aunque un hombre viva muchos años, si ya lo tienen conmigo porque me interesa que lo lea, me interesa que usted lo encuentre en su Biblia o lo mire aquí en la pantalla. Entonces, Eclesiastés 11:8 dice, pero aunque un hombre viva muchos años y en todos ellos tenga gozo,
Acuérdese, sin embargo, que los días de las tinieblas serán muchos. Todo cuanto viene es vanidad. Aún el que aquí viva muchos años, hoy en día, ¿cuánto es vivir muchos años? Pasar de 100 o llegar a 100, ya después, eso ya es un récord. Es más, el que pasa de 100 sale en las noticias. Esa es la verdad, hoy en día ya pasar de 100 ya le hacen un reportaje. ¿Y usted cómo hizo? ¿Y usted qué se tomó? ¿Qué hizo? Y algunos dan algunas recetas. Hace poco vi un artículo de una señora que pasó de los 100 o algo de años y me gustó la respuesta. Dijo, he vivido con temor de Dios, he vivido con Cristo. Yo, esa es de las mías. Esa es de las mías, porque ella no le dio otros le dicen que tomarse un vasito de no sé qué diario, que la agüita, que la hierba, que ella dijo tener a Cristo. Amén. Qué bendición es eso. Pero aunque una persona viva muchos años, y aunque pueda morirse de 100 o 120 años diciendo que su vida todo le fue bien, que hizo lo que se le dio la gana, que fue malo y que aquí no le pasó nada, aunque pueda decir que tuvo todos los años y el gozo, del Señor dice, ojo, acuérdese sin embargo que los días de las tinieblas serán muchos. O sea que aunque aquí podamos tener 100 o 120 años y hacer lo que se nos dé la gana, vivir sin Dios, sin ley, por encima del bien y del mal, y no me importa lo que piensen y no me importa lo que digan, por mucho que vivamos acá en esta tierra, 120 años no son nada a comparación con la eternidad. Y entonces dice que los días de las tinieblas serán muchos. O sea que hay que tener una buena relación con Dios aquí en esta vida para poder asegurarnos que eso no sea parte de nosotros, ¿verdad? Amén. O sea que hay un tiempo de cosecha sobre la humanidad. Y eso es lo que vamos a mirar en Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 14, versículos 15 y 16. Y quiero que me lo pongan allá en la Nueva Traducción Viviente. Apocalipsis 14, versículos 15 y 16 únicamente vamos a leer. Solamente estos versículos que hemos estado leyendo, solamente es para que usted entienda que definitivamente esto de sembrar y cosechar no es un tema solamente de papas o de naranjas, es un tema espiritual. Amén. Entonces Apocalipsis 14 dice, versículo 15 dice, entonces vino otro ángel desde el templo y le gritó al que estaba sentado en la nube, da rienda suelta a la hoz, porque ha llegado el tiempo para cosechar, ya está madura la cosecha en la tierra. Y el que estaba sentado en la nube pasó la hoz sobre la tierra, y toda la tierra fue cosechada. Quiere decir, mis hermanos, que esta tierra también un día va a ser cosechada por el Señor. Y en su cosecha, no voy a leer todos los versículos, pero los que han leído saben y entienden, y los que no tienen de tarea buscarlos. Pero la palabra del Señor nos muestra que la vida como tal, como la conocemos, la humanidad, estamos en tiempo de siembra. Amén. Amén. Pero un día llegará la cosecha. Cuando se mira esto desde el punto de vista general de la Biblia, ese tiempo de cosecha es lo que otros llaman el final, el juicio final, los finales de los tiempos. Entonces hay un tiempo de cosecha donde el Señor pasará la hoz. ¿Qué quiere decir la hoz? No va a pasar como el machete, va a pasar como el arado de cortar, y va a levantar la cosecha. Y la palabra del Señor nos dice que separará los frutos buenos de los frutos malos. Separará el trigo de la maleza, de la jarasca. Separará lo que es de alimento y de bendición, lo que hace parte del fruto que Él sembró, y todo lo demás será para el horno, nos dicen algunos versículos. Ahí yo le parafraseé como 20 versículos rápidamente. Entonces sí hay un tiempo de cosecha para la humanidad. Quiere decir que por mucho que nosotros queramos cosechar en esta tierra, realmente estamos en tiempo de siembra. Pero aún nosotros aquí cosecharemos, dice la palabra, si no dejamos de hacer ¿qué? El bien. Pero la gran cosecha de la humanidad, mis hermanos, es ser de la siembra de Cristo. Es ser de lo que Él sembró en esta tierra, hombres y mujeres con un corazón dispuesto a Él. Y eso somos usted y yo, ¿verdad? Amén. ¿Sí lo cree o no lo cree? Amén.
Si alguien tiene dudas, al final habla conmigo. No, es en serio, no es un chiste. Si alguien tiene dudas de eso, hable conmigo, pastor, tengo dudas. Yo sí seré, yo estaré sembrado y hablamos. Y nos ponemos a mirar qué está pasando en su vida y a reflexionar si definitivamente tal vez usted aún no ha dejado que la palabra penetre en su corazón lo suficiente como para que usted sienta que está dando el fruto en su vida. Entonces es necesario entender que Dios sí un día va también a cosechar. Entonces vamos a hacer hasta aquí un alto en el camino. Vamos a hacer como en las escuelas un repaso hasta este momento. Entonces, ya tenemos claro que segar es igual a cosechar, ¿verdad? Porque cuando yo preparo los mensajes, yo me pongo a pensar mucho en los jóvenes. Y más acá en nuestro país, acá en Estados Unidos, ya somos gringos, ¿verdad? Y más acá, mis hermanos, porque nuestros jóvenes desconocen muchas palabras del español. Ellos se entienden y se desenvuelven mejor con el inglés. Entonces a veces cuando yo digo segar para un joven, de pronto eso no significa nada. Pero si yo le digo cosechar, de pronto esa palabra la entiende un poquito mejor. Entonces ya entendemos y tenemos claro que segar es igual a cosechar. ¿Amén? Ya tenemos claro que sea del lado que usted siembre, sea que usted siembre de la carnalidad, o sea que siembre de la espiritualidad, sí va a cosechar. Del lado que siembre va a cosechar. Si siembra para la carnalidad, ¿qué vamos a cosechar? Muerte y destrucción. Si siembra para la espiritualidad, del espíritu segará o cosechará ¿qué? Vida eterna. O sea que sí segaremos, sí cosecharemos. Habrá cosecha, mis hermanos. Eso es seguro. Lo que debemos tener en cuenta es que para cosechar hay que sembrar. Entonces, si no sembramos para el espíritu, escúchame lo que le voy a decir aquí. Si no sembramos para el espíritu, inevitablemente, automáticamente estaremos sembrando para la carnalidad. No es que usted escoja sembrar para la carnalidad, es que si no escoge sembrar para la espiritualidad, quiera o no quiera, inevitablemente, automáticamente va a estar sembrando para la carnalidad. Como sea que sea, está sembrando. Como sea que sea, va a cosechar. Y esto es algo bien importante, porque a veces queremos como seres humanos estar en un punto medio. Ay, pues yo no soy tan espiritual, pastor, yo no es que ore mucho, yo no es que lea mucho la Biblia, yo no es que sea tan espiritual, pero yo tampoco soy tan malvado, yo tampoco soy tan malvada, pastor, yo tampoco ando pensando solamente en la maldad y en el pecado. Y queremos como quedarnos ahí en la mitad entre yo no siembro en lo espiritual, pero tampoco siembro en lo carnal. Y déjeme decirle, en Dios ese punto medio no existe. Porque cuando alguien pueda creer que está en el punto medio, esto no lo tenía preparado, pero lo voy a decir. El que crea estar en el punto medio, dice la palabra del Señor, te vomitaré de mi boca. O sea, no hay punto medio con el Señor. No hay un punto de yo no quiero sembrar tanto en lo espiritual, Señor, pero yo no soy tan malo, déjeme aquí en la mitad. Y en la mitad no hay ese lugar. El examen con el Señor no se pasa con 6. El examen con el Señor no hay una calificación promedio que te pase. Cuando estábamos en la escuela, yo no sé si usted se acuerda o no, o los muchachos, yo no sé cómo funciona el sistema académico acá en las notas, y eso la verdad no lo he entendido. Pero yo fui de los que a veces tuve que rogarle al profesor, súbame, hay 2 décimas en el examen porque para poder pasar con 6. Para poder de barriga, ¿no? Para poder pasar, pero pasé. Pero déjeme decirle, la forma espiritual es que no hay una calificación. No hay un pasar con 6 o perder con 5 o pasar con 8 o con 10. La calificación no es la calificación. O estás conmigo o estás contra mí. O eres de los míos o no eres de los míos. No hay una nota promedio. No hay una calificación. No se trata de quién es más bueno que quién. Ay, yo creo que tal es un 7 y tal es un 3 y tal es un 8. No, no hay eso. O eres
de Cristo con tus debilidades, a pesar de que estamos luchando con esta carnalidad. Dijo el apóstol Pablo: miserable de mí, que aún tengo que luchar con este cuerpo de muerte, pero era de Cristo. No hay una calificación, sencillamente o pasaste o no pasaste. O sembraste para el Espíritu o sembraste para la carne. O le perteneces a Cristo o no le perteneces a Cristo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que asegurarnos? De sembrar en lo espiritual. Porque si no siembras en lo espiritual, inevitablemente, automáticamente estás sembrando en la carnalidad. Ay, pastor, me la puso. ¿Cómo complicar? No, yo no se la puse. Yo estoy ahí también. No es lo que yo le estoy predicando, es que así es bíblica y espiritualmente. Ya lo hemos leído en la palabra. Si sembramos para la carne, muerte y destrucción. Si sembramos para el Espíritu, vida eterna. ¿De qué lado quieres sembrar? ¿De qué lado quieres llenar tu vida eterna? ¿De qué lado quieres vivir? ¿De qué lado quieres estar? Entonces es algo, mis hermanos, que tenemos que entender, porque vuelvo y les digo, el esfuerzo de sembrar es en lo espiritual. Realmente no hay que hacer esfuerzo para sembrar en la carne. ¿Qué es lo único que hay que hacer para sembrar en la carne? No sembrar en el Espíritu. Ya, con que usted no siembra en el Espíritu, ya está sembrando en la carne. En otras palabras, el esfuerzo de sembrar es para la espiritualidad. La maleza, esa crece sola. Los que saben de campo, de maticas, ¿verdad? Aquí hay alguien que sepa harto de maticas, de campo, de yardas, de jardines. La maleza crece sola. Usted no tiene que abonarla, usted no tiene que sembrarla. Usted no tiene que hacer mucho antes. Da un mal genio cuando empieza a dañar lo que usted sí sembró bonito. Y toca con cuidado quitarla, porque de pronto quita también lo que usted sembró bonito, ¿verdad? La maleza crece sola. Sembrar para la carne es tan sencillo, mis hermanos, que lo único que hay que hacer es no esforzarnos para sembrar en lo espiritual. Y por inercia, usted está sembrando en la carne. Nuestra naturaleza pecaminosa nos manda ya a sembrar en la carnalidad. Esa maleza va a crecer con el simple hecho de que usted deje de sembrar en lo espiritual. Con el simple hecho de que usted deje de buscar estar en unidad con Dios. El fruto, el alimento, hay que sembrarlo con trabajo. ¿Verdad o no? Sembrar la papita, sembrar los frutos, sembrar la yuca, sembrar las verduras, sembrar el tomatico, sembrar todo eso, hay que hacerlo con esfuerzo, con trabajo, con determinación, con constancia. Amén. Por eso la palabra del Señor dice: no dejaos de congregarnos como muchos tienen por costumbre, porque eso requiere esfuerzo, eso requiere constancia, eso requiere dedicación, eso requiere querer sembrar en el Espíritu, porque para no ir a la iglesia usted no tiene que hacer mucho esfuerzo. Es más fácil quedarse en la casa rascándonos el ombligo, mirando el resumen de los partidos de ayer, poniéndonos una película. No nos bañamos, nos tiramos en el sofá o en la cama. El desayuno llega ahí. No se tiene que bañar, no se tiene que levantar. Oiga, como que los estoy animando, ¿no? Como lo dijo el pastor, ¿cómo me está recordando? Pero la realidad es que para sembrar en la carne, el esfuerzo es mínimo. Pero sembrar en el Espíritu, así sea solo para venir a la iglesia, implica tratar de bajarse de esa cama, apagar esa alarma, implica saber que usted tal vez está cansado, que tiene sueño, que ayer fue un día terrible, que tal vez le duele aquí, le duele allá, que usted preferiría seguir ahí, pero usted dice: no, Señor, dame las fuerzas, y se mete a esa ducha, y de pronto el agua no le salió tan tibiecita como quería, le salió muy fría o muy caliente, y entonces ya usted está luchando espiritualmente. Y de pronto ya lista la familia y el uno no quiere, el otro no encontró el zapato, el otro no encontró la Biblia, la otra no se ha peinado, el otro ya dijo esto, dijo lo otro, y entonces
entonces es una lucha y hay que sembrar espiritualmente. Y salió y el carro tiene una llanta ponchada y usted dice, pero no me importa, pues cojo el otro carro o la inflamos y algo hacemos, pero a la casa del Señor iré. Amén. Y entonces sale usted de su carro y hay tráfico y lo llaman y le llaman uno y pelean los niños y pelea usted con su pareja que si ve que ya vamos a llegar tarde y el pastor va a empezar a echar vainas y nos va a decir cosas y vamos a estar ahí y todos se van a dar cuenta que llegamos tarde y usted está luchando, sembrando en lo espiritual. Pero llegó a las 10:30, llegó a las 10:45, llegó a las 11, llegó a las 11:05 y usted dice, llegamos, lo logramos, y acá y empieza el pastor a tirar piedra. Y empieza el pastor a echar vainas y usted dice, me hubiera quedado en la casa, pero no, ya venció. Ya venció. Ya sembró en lo espiritual, ya algo se va a llevar en su corazón al salir de este lugar. Ya de pronto, ya cuando pasó toda ya como que ya nos nivelamos, entonces usted se da cuenta que valió la pena esa lucha. Que valió la pena ese esfuerzo. Y eso solo por poner un ejemplo muy insignificante, porque venir a la iglesia no es lo único. Eso es solamente un ejemplo que estoy dando. Sembrar en la vida espiritual no es el domingo, es del lunes a domingo, es desde que se levanta hasta que se acuesta, y es todos los días del año y todos los 365 días de cada año y todos los años bisiestos, y hasta que el Señor te llame ante su presencia, tienes que sembrar en lo espiritual. Solo pongo el ejemplo de venir a la iglesia, pero sembrar en lo espiritual requiere determinación, requiere constancia, requiere valorar lo que tú dices que Dios ha hecho en tu vida. Amén. Eclesiastés, otra vez vamos a mirar Eclesiastés, capítulo 11, verso 4. Eclesiastés 11:4. ¿Ya lo tenemos? Dice en la versión del 60, dice, el que al viento observa, no sembrará, y el que mira las nubes, no segará. ¿Lo entendimos? Sí, tal vez. Los jóvenes, menos. Pero lo vamos a mirar en la Nueva Traducción Viviente, ¿amén? Así que me hacen el favor ahí y me lo cambian de versión. El agricultor que espera el clima perfecto nunca siembra. Si contempla cada nube, nunca cosecha. El agricultor que se para en su terreno, tiene ahí el terreno, tiene el bulto de semillas, tiene el agua, tiene los fertilizantes, ahí está todo. Pero dice, no, como que no, como que sopla mucho. Mañana. No, hay unas nubes ahí negras, como que ahí tampoco. Y se para todos los días a mirar para el techo, para el clima, para todo, y siempre va a encontrar un obstáculo para sembrar. Y el Señor, que es sabio y todo lo sabe, nos lo deja reflejado en su palabra aquí en Eclesiastés. Dice, el agricultor que espera el clima perfecto nunca siembra. Pastor, cuando yo pueda, cuando ya las cosas, cuando yo me sienta más espiritual, cuando yo cumpla tales años, cuando yo llegue a hacer esto, entonces sí, déjeme decirle, tal vez no llegue ese día. Tal vez no llegue ese día y no vas a sembrar en la vida espiritual. Para sembrar en nuestra espiritualidad no es necesario tener las condiciones perfectas. No es necesario que tú ya te sepas toda la Biblia de memoria para empezar a sembrar en lo espiritual. Para sembrar en lo espiritual no es necesario tener 8 o 10 años sentado en la iglesia. Para sembrar en lo espiritual no es necesario que el pastor te diga, oh sí, tú sí que eres bueno. Oh, tú sí que eres buena, no. Tal vez al contrario, reconocer nuestra maldad, reconocer nuestro pecado, reconocer nuestras debilidades, decir, Señor, en medio de mi debilidad, en medio de mi pecado, pero yo quiero empezar a sembrar en lo espiritual. Tal vez las condiciones no sean las más ideales. Tal vez empezar a sembrar en lo espiritual en medio de una separación, de un divorcio, tal vez no parezca el mejor momento. Tal vez empezar a sembrar en lo espiritual en medio de que te echaron del trabajo y que la economía
economía está mal en tu casa, tal vez parezca que no es el mejor momento. Tal vez empezar a sembrar en lo espiritual cuando nuestros hijos tienen problemas o tenemos conflictos en el hogar. Tal vez empezar a sembrar en lo espiritual cuando cosas hayan pasado en nuestra vida que nos tienen preocupados, estresados, malgeniados. Parece que no es el mejor momento, pero sí es el momento que Dios ha preparado. Porque si en medio de un problema, si en medio de una enfermedad, si en medio de una dificultad económica, si en medio de una prueba emocional, física, financiera, sentimental, en medio de a veces pensar que no tenemos nada, si en medio de eso tú siembras en lo espiritual, el Señor nos dice en su palabra: siervo fiel y bueno, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Si Dios ve que en medio de tu dificultad, que en medio de tus problemas, tú te atreves a sembrar en lo espiritual, si mejor dicho, cuando todo sucede mal, cuando el trabajo no funciona, te echaron de la empresa, el esposo, la esposa dejó, abandonó, cuando llega la tragedia, cuando llega la enfermedad, cuando hasta el nido de la perra, decimos en Colombia, se dañó, cuando el perro se paró y lo orinó a usted, en ese momento usted decide sembrar en lo espiritual. Dios ve tu debilidad, pero ve ese esfuerzo, ese intento de decir: Señor, aunque la higuera no florezca, aunque no haya en el granero, aunque no tenga nada, aunque todo esté en mi contra, yo quiero, Señor, sembrar en tu reino. Entonces no es necesario quedarnos mirando en un momento perfecto. ¿Cuándo será el momento perfecto para sembrar en lo espiritual? El momento perfecto es ahora. Simplemente es hacerlo y ya. Como pastor escucho tantas cosas, mis hermanos, y humanamente entiendo, humanamente no soy torpe, mi hermano, humanamente entiendo, pero espiritualmente sé que la persona no ha podido superar ciertas cosas. Humanamente puedo entender y me puedo identificar con las circunstancias. Pastor, yo no puedo ir a la iglesia hasta que tal cosa suceda. Yo lo puedo entender humanamente, yo lo puedo entender. Pero espiritualmente sé que sí podrías, si quieres. Así es. Pero espiritualmente sé que sí podrías si haces las acciones y las correcciones necesarias. Pastor, no puedo ir el domingo, pero allá me voy el viernes y me espero en el ayuno. Ok, eso es un cambio. Pastor, mire que tal cosa, pero ahí voy a estar. Y no se trata de mí, solo pongo ejemplos de cuando hablan con el pastor. No es conmigo con quien tiene que solucionar el asunto, es con Dios. Pero esperar simplemente tener todo cuadrado, cuando todo esté bien, pastor, allá voy a estar. Tal vez nunca llegue a estar todo como tú quieres para estar en la iglesia. Toca que empieces a estar ahorita que todo está mal. Pastor, es que yo no tengo tiempo para sacar unos 15 minutos para el devocional. Y si estás esperando que todo se cuadre para que tengas 15 minutos para el devocional, nunca lo vas a tener. Te toca empezar a tú a hacer acciones para sembrar en lo espiritual. Es que yo no tengo tiempo para leer la Biblia, a mí me agarra el sueño, a mí me da la dormidera, me da la bosteciadera. Pues inténtalo en medio del sueño y de la bosteciadera. Pero empiece a sembrar en lo espiritual. Pastor, yo no me voy a poder leer un capítulo entero en un día. Léase un versículo, pero empiece a sembrar en lo espiritual. Yo no puedo orar una hora, pastor, o media hora como hace usted el domingo. Yo no puedo orar tanto tiempo. Bueno, pero empiece con 1 minuto, empiece con 2. Pero empiece a sembrar en lo espiritual. Empiece a hacerlo. Pastor, es que me cuesta perdonar. Pero empiece por entonces empezar a orar para poder perdonar. Pastor, pero es que usted no sabe mi vida, me hicieron y me deshicieron. Tal vez yo no conozca su vida, pero Dios sí, hable con él. Y empiece a sembrar en lo espiritual. Es empezar a hacer lo bueno que ya sabes hacer. Con lo que tienes a tu alcance.
Es empezar con lo que ya sabes hacer. Es empezar con lo que ya Dios te ha dado hasta el día de hoy. Es empezar a llegar amargada a tu casa porque el día fue terrible en el trabajo. Empieza a sembrar en lo espiritual. Párese 30 segundos antes de golpear la puerta o meter la llave en su puerta. Párese ahí 30 segundos, 10 segundos y ya va a meter la llave y diga, espere, ¿qué fue lo que dijo ese gordo de la iglesia? Y diga ahí 30 segundos, Señor, ayúdame. Quítame todo este enojo, este mal genio que tengo. Ayúdame a entrar a mi hogar diferente. Esos 30 segundos pueden marcar la diferencia de esa tarde, de esa noche en su hogar. Pero es un esfuerzo que usted tiene que hacer de empezar a creer que Dios le puede ayudar en medio de que todo no está como usted quisiera. Amén. Es que tengo que ir al médico, es que tengo esto, es que tengo lo otro. Vaya al médico, haga los chequeos, hágase las consultas, sea diligente. Pero diga, Señor, en medio de esta enfermedad no quiero vivir triste ni desagradecido contigo. En medio de este dolor no voy a estar insatisfecho porque he visto tu mano en otras áreas. Dios no ha prometido que todo nos va a salir bien en este mundo. Él ha prometido estar con nosotros en medio de todas las aflicciones de este mundo. Entonces, aunque no esté todo perfecto, aunque el clima no esté perfecto, siembre en lo espiritual. Siembre en lo espiritual. Yo no le estoy hablando de dinero ni de plata. No quiero que este mensaje usted lo vaya a tomar por ese lado. Porque muchas veces estos mensajes solo se usan para pedir dinero. Y yo no quiero que usted vaya a malinterpretar el mensaje de hoy de esa manera. Pero sí tiene que sembrar en lo espiritual. La ley de la siembra y la cosecha es real, pero es más real en lo espiritual que en lo material. Porque muchas veces en lo material el agricultor sembró la papa y no le salió. Pero en lo espiritual, el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. No esperes a ser el más santo para sembrar, porque mientras siembras, Dios te santifica. A veces queremos que la santidad llegue a nuestras vidas de manera mágica. Pero la santidad no va a llegar a tu vida de manera mágica. Tú no vas a ser santo o santa de manera mágica. Vas a llegar a la santidad en la medida en que te acerques al que es santo, que es Cristo Jesús. Amén. Y para acercarnos a Él tenemos que sembrar ese terreno que hay en medio de Él y yo. Él ya nos dio la salvación, pero ¿le conoces? Él ya murió por ti en la cruz, pero ¿sabes cómo agradarlo? Él ya te dio la salvación, Él ya lo hizo todo. Él dijo, consumado es. Para los que estamos aquí los viernes viendo el discipulado, hemos estado analizando pedazo por pedazo de ese momento de cruz. Él ya lo hizo todo, pero tú le conoces a Él. Cuando yo hablo de sembrar en la espiritualidad, no estoy hablando de pagar tu salvación. Esa fue por gracia. Estoy hablando de conocer al que te salvó. Estoy hablando de agradar al que te salvó. Estoy hablando de entender que esta vida eterna ya empezó, pero tienes que sembrar en lo espiritual para cosechar el espíritu. Amén. Y por último, no esperes a tenerlo todo para sembrar. Porque nunca nosotros los seres humanos somos satisfechos. Jamás el ser humano es satisfecho. No hay tal, no existe. Hasta los más humildes se ponen insatisfechos en sus áreas en que quieren tener algo. Nunca es satisfecho. Hace poco estuvimos viendo un video con unos hermanos de algo que más adelante quiero compartir con toda la iglesia en el otro año. Y la realidad es que, hermano, el que tiene una vaca quiere dos. El que tiene 1 metro cuadrado de terreno quiere 2 metros cuadrados. El que tiene la troca del año quiere la del otro año. Nadie nunca jamás queda satisfecho con nada. Si usted anhelaba tener los tenis
de última moda, a los 3 meses ya ni se los pones. Si usted anhelaba tener el celular de última tecnología, en 6 meses ya quiere el otro. Nunca somos satisfechos por nada. Nada nos satisface, terrenal y humanamente, casi nada nos satisface. Unos son más, otros son menos materialistas, pero en el fondo todos somos insatisfechos, porque siempre hay algo que queremos más. Tal vez unos se enfocan en un área, otros en otra, pero todos somos seres insatisfechos en lo material y en lo terrenal. Lo único que trae completa satisfacción es una relación con Cristo Jesús. Porque Él lo llena todo, Él lo satisface todo. Así que esperar tenerlo todo para sembrar en lo espiritual, déjeme decirle, nunca va a tenerlo todo. Hace poco el hombre más rico del mundo en este momento ya es considerado el hombre más rico de la historia de la humanidad. Yo soy curioso, me gusta leer. Y según los estudios, el 2% de su riqueza calmaría el hambre del mundo. ¿Pero usted cree que él va a soltar ese 2%? Porque quiere ser no solamente el más rico del mundo y más rico de la historia, sino no quiere que nadie lo logre. Entonces va a seguir acumulando. No hay un nivel de satisfacción que usted pueda decir realmente. ¿Cuántos un día que haya quedado bien lleno, que usted dice, uy, se me reventó la barriga, y quedó bien lleno, bien satisfecho, al otro día no come? No, espera que se le pase y al otro día quiere batir récord. No, yo lo digo como testimonio. Pero nunca estamos lo suficientemente satisfechos. Siempre hay algo que nos está haciendo falta. Siempre estamos mirando qué no tengo. ¿Qué no tengo? ¿Qué me falta? ¿Qué tiene el vecino que yo no tengo? Y mientras sigamos queriendo tenerlo todo para sembrar en lo espiritual, se nos va la vida y no hemos sembrado en lo espiritual. Tenemos que sembrar ahora. El Salmo 126, ya vamos a acabar, ya estamos cerca. Amén. Yo estoy sembrando en usted. Así que usted sea buena tierra. No tenga ansiedad, no tenga afán. Amén. Salmo 126. Los que se les haga callito por pasar hojas de la Biblia, eso después de un tiempo ya se le rompe la ampolla y ya queda bien el dedo. O sea que no hay problema. Salmo 126 dice: cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones: grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. Estaremos alegres. Haz volver nuestra cautividad, oh Jehová, como los arroyos del Negev, porque los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irán andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. Sus gavillas es sus cosechas. En medio de la necesidad a veces se siembra con lágrimas. Y a veces no me gusta contar testimonios míos porque no es bueno que el pastor hable tanto de él. Pero yo sé lo que es sembrar con lágrimas. Yo sé lo que es sembrar en medio de la necesidad. Yo sé lo que es hacer las cosas cuando todo lo tienes en contra. Y con mi mamá y con mi hermano sembramos en lo espiritual con lágrimas. Y vuelvo y le digo que no quiero que usted lo vea por el lado económico, pero hubo un momento de la historia de mi mamá, mi hermano y yo en Colombia, que lo único que había eran deudas. Y mi mamá sumó las deudas que ella tenía y dijo: voy a llevar el diezmo de lo que debo, no de lo que gano, porque no teníamos ganancia. Y mi mamá vendía helados en un parque y todo para conseguir cómo sacar el diezmo de lo que debía para llevar a la iglesia. No le voy a tocar ese tema, no es el tema del que yo quiero que hablemos. Solamente le estoy diciendo que yo sé lo que es sembrar en medio de la necesidad. Que yo sé lo que es sembrar en medio del dolor y en medio de las lágrimas. Pero dice la palabra del Señor, y la palabra del Señor no miente,
que los que con lágrimas sembraron, con regocijo segarán. Un día hubo para pagar las deudas, un día hubo para salir adelante, un día hubo para mirar las cosas de otra manera. Pero en medio de la necesidad se puede sembrar, aunque sea con lágrimas. En medio de la necesidad se puede ayudar. Nadie es tan pobre que no puede ayudar a otro. Nadie no tiene nada porque así usted tenga una sonrisa, un abrazo, usted se lo puede dar a otra persona. Nadie está tan sin nada que no pueda hacer el bien, y mucho menos hacer el bien en medio de los de la familia del Señor. Nadie está tan acabado en este mundo que no tenga algo que Dios haya puesto en su vida y en su corazón para ayudar a otros. Jóvenes, aunque ustedes crean que no tienen nada, tienen mucho, tienen su juventud para sembrarla en Cristo Jesús. Si siembras tu juventud, aunque te cueste lágrimas tal vez, cosecharás con gozo y con alegría para tu adultez. Y dice, irán andando y llorando los que llevan la preciosa semilla, mis hermanos. ¿Saben? Para el que no lo tiene nada, una semilla es preciosa. Para el que lo tiene todo, un bulto, déjelo ahí tirado que se pudra. Pero para el que no tiene nada, una semillita, esta es mi esperanza de ponerla en la tierra y que de ahí me salga unos tomaticos para comer. Pero el que tiene un bulto de tomate, de semilla de tomate, de pronto dice, déjelo ahí, no importa, échaselo a los marranos. Pero cuando la semilla que usted tiene en medio del dolor, en medio de la necesidad, en medio de la escasez, es su única esperanza, usted la cuida. Usted dice, lo único que tengo ahorita es seguir a Cristo. Lo único que tengo ahorita es seguir orando. Lo único que tengo ahorita es seguirme agarrando de su mano. Y si usted siembra eso en su corazón, va a cosechar. En medio de las lágrimas, en medio del dolor. Cristo ya nos ha sacado de nuestra cautividad. Este es un salmo para la época de los judíos, de los israelitas sacados de la cautividad. A nosotros ya Dios nos sacó de la cautividad. La cautividad es el pecado. Ahora, aunque con lágrimas sembremos, para nuestro espíritu con gozo cosecharemos. Amén. ¿Será que usted puede decir grandes cosas ha hecho el Señor conmigo? Amén. ¿Será que usted puede cantar y decir estaremos alegres? Amén. Entonces, ¿por qué dudar en sembrar en nuestra vida espiritual? ¿Por qué dudar en sembrar en nuestra vida espiritual? Esa sería la gran pregunta para cerrar este sermón. ¿Por qué dudar en sembrar en nuestra vida espiritual? Si no siembras en lo espiritual, inevitablemente estás sembrando en lo carnal. Entonces, ¿por qué dudar de sembrar en lo espiritual? ¿Por qué dudar si sí segaremos, si sí cosecharemos? Cuando el Señor diga, aunque siembre con lágrimas, vas a cosechar con gozo. Amén, aleluya. Y aunque a muchos no les gusta escuchar esta frase, y aún si no cosechas en esta tierra, cosecharás en la vida eterna. Segunda de Corintios 9, versículos 6 y 11. Está en un contexto diferente, solamente lo quiero leer para que usted lo entienda mucho más. Segunda de Corintios 9, versículos 6 al 11, y palabra del predicador, con este termino. Segunda de Corintios 9, 6 al 11 dice, pero esto digo, el que siembra escasamente, quiero que todos lo tengan, ojalá, porque no quiero que usted piense que a veces lo que yo digo acá es que a mí se me ocurrió, no está en la palabra del Señor, está en la Biblia. Y estoy hablando en términos espirituales. Por esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. El que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, y yo aquí resalto, no con tristeza, no siembre en el espíritu con tristeza. Ay, voy a ir a la iglesia porque el pastor dijo. No, venga con gozo, venga con alegría, no con tristeza ni por necesidad. Ay, voy a ir por la iglesia a ver si Dios me hace el milagro. Y si Dios no le hace el milagro, entonces no vuelve. Si Dios no le sana, entonces no va a seguir sembrando en lo espiritual. Entonces dice la palabra del Señor, cada uno de como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre.
Y el versículo 8 es tremendamente hermoso. Dice, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, todo favor inmerecido, eso es la gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Dios no va a permitir que si tú siembras en lo espiritual seas avergonzado. Dios siempre va a ayudarnos para que podamos también abundar para toda buena obra. Como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera. Es Dios el que te da la semilla para que tú siembres. Es Dios el que te da el pan para que tú compartas. Es Dios el que multiplica. Es Dios el que hace que nuestra sementera, nuestro lugar donde hay semilla para sembrar en lo espiritual, nunca falte. Es Dios el que aumentará los frutos de vuestra justicia. Si usted siembra en justicia, cosechará en justicia. Si usted siembra en lo espiritual, cosechará en lo espiritual. Si usted siembra en bendición, si usted hace el bien, si usted hace la voluntad de Dios, Dios dice en su palabra que Él hará, que aumentará los frutos de vuestra justicia. Amén, aleluya. Para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, liberalidad es generosidad, para toda tranquilidad, para que usted no le dé doliendo a nadie. Ay, ahí le di a ese hermano, y vino y preciso yo le di el pancito que yo me quería comer. Y usted se quedó triste porque no se comió el pan y se lo dio a la vecina. Entonces no se lo dio de corazón, se lo dio por diplomacia social, pero no de corazón cristiano. ¿Sabe que muchas veces hacemos buenas obras por pura diplomacia? Pero no porque nos nazca hacerlas. Pero el Señor está diciendo, usted puede ser enriquecido para que con toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias, que usted pueda estar siempre agradecido, aún en medio de la necesidad, aún en medio de los problemas, aún en medio de las dificultades. Entonces, a una sola voz todos digamos el versículo del mes: no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Hermanos, sí segaremos. En la carne sí segaremos, pero no queremos sembrar ahí, ¿verdad? Sí segaremos si sembramos en lo espiritual. No desmaye, mi hermano. No desmaye, mi hermano. Para adelante. Siga sembrando en lo espiritual. Si siembras con lágrimas, con regocijo, segarás. Y si siembras con alegría, pues seguirás recibiendo con alegría. Así que cual sea tu situación, siembra en el mundo espiritual. Amén. Padre Celestial, gracias, Señor. Gracias por este tiempo, este momento. Gracias por esta oportunidad que tú nos das, Señor. Gracias porque el hecho que nosotros estemos aquí en esta iglesia somos la cosecha de algo que otros sembraron en otro momento, de algo que otros hicieron por nosotros en otro momento. Si hoy estamos aquí es porque alguien sembró, y ese alguien, Señor, también tal vez no vio la cosecha, pero un día nos encontraremos en esa vida eterna, y el fruto de esa siembra, el fruto de esa persona que predicó, que oró, que nos dio esa esperanza de vida a través de tu palabra, ese fruto se verá por la eternidad, Señor. Hoy somos la cosecha de alguien, pero ahora tenemos la oportunidad de sembrar tu palabra, de sembrar tu amor, de sembrar, Señor, el hacer tu voluntad, de sembrar, Señor, en lo físico, en lo material, en lo espiritual, todo en la vida cristiana que tú nos has dado, en la vida espiritual que tú has entregado a nosotros, Señor. Padre, gracias por esta palabra, gracias por este momento y gracias por la confirmación de que sí segaremos, Señor, pero anhelamos segar en lo espiritual, Señor. Anhelamos segar para vida eterna. Ayúdanos, Señor, a ser obedientes, entendidos en tu palabra, pero sobre todo a no ser solamente oidores, sino hacedores de tu palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Sí segaremos, mis hermanos. Amén. Dios les bendiga a todos, que vivan su pasión por Jesús.